llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez, y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros, compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan. Un aplauso, por favor. Nos acompaña de la Alcaldía Miguel Hidalgo el compañero dirigente de Comerciantes del Bosque de Chapultepec, Alejandro Peña. Nos acompaña desde Jalisco el compañero Salvador Zaragoza. También está con nosotros nuestra compañera dirigente en el Estado de México, Celina Trujillo. Nos acompaña desde el municipio de Los Reyes La Paz nuestra compañera Susana Carvajal.
Desde el estado de Yucatán nos acompaña el compañero dirigente Filiberto García. También está con nosotros nuestro enlace en el estado de Yucatán, el compañero Noé Flores. Como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias, buenas noches a todos. Vamos a platicar hoy sobre algunas noticias referentes al peso mexicano, al dólar y bueno, las remesas. Vamos a empezar por una noticia de esas que causan confusión dentro de nuestro país. Esta es una nota del diario El Yaqui de Ciudad Obregón, Sonora, del 2 de septiembre, justamente en donde este diario afirma que el peso vuelve a caer ante el dólar. Y bueno, en nuestra opinión es un comentario exageradamente nocivo. El comentario dice más o menos así: la divisa estadounidense sigue incrementando su valor en el mercado. El Banco de México comentó que el peso mexicano mantuvo su racha negativa ante el dólar estadounidense, luego de cerrar con pérdidas en el mes de agosto. Esto, bueno, es falso, diría yo. Vamos a ver por qué. Y luego menciona: este sábado 2 de septiembre tuvo una ligera recuperación ante la moneda nacional, por lo que así se compra y se vende en las ventanillas de los bancos a lo largo y ancho de la República. Aquí fija un tipo de cambio de 17 pesos con 8 centavos por cada dólar. Bueno, aquí habíamos dicho el 4 de julio que el valor del dólar con respecto al peso era de 17 pesos con 5 centavos. Entonces, pues realmente con este hecho no se trata más que de una nota muy alarmista y realmente sin sentido. Y bueno, a diferencia de una noticia en el mismo tema, pero de un diario norteamericano, el Chicago Mercantile Exchange, en una nota del 1 de septiembre, y la parte triste es que, bueno, más allá o fuera de nuestras fronteras, se ve desde otra manera este tipo de cosas. Ahí se afirma que el peso pierde fuerza, es cierto, pero que las apuestas a futuro ven una apreciación ante el dólar. Es decir, aquí tiene una más seriedad su nota, y efectivamente habla de que la moneda mexicana cerró en 17 pesos con 8 centavos, casi al final de la jornada de los negocios, pero también enuncia cuál es la razón o causa de esta situación, y habla de una depreciación mínima del 0.33% frente al peso de referencia, pues bueno, de que disminuyó el valor. Y dice: luego de que la Comisión de Cambios en México anunció que comenzará a reducir su programa de coberturas cambiarias. Esto no es otra cosa más que un reajuste en la economía. Y bueno, el Banco de México, en una encuesta el viernes pasado, analistas privados mejoraron su previsión del tipo de cambio en el futuro, de aquí a diciembre, y lo posicionan en 17 pesos con 75 centavos, cuando hace poco lo tenían en 17.90 para el cierre de año. Entonces, bueno, aquí los analistas nacionales y los medios de información pues, norteamericanos, desafortunadamente, son más reales en este tipo de cosas. Y bueno, hay que tener cuidado para no confundirnos. Esto, bueno, realmente sí hay una variación en contra del peso de manera muy ligera, pero no por ello la economía del país no va por el rumbo correcto, sino todo lo contrario. Realmente la economía del país va marchando por el rumbo correcto. En otra nota también, y ahora sobre remesas del extranjero, en una nota Los Angeles Times del 24 de agosto, habla con respecto al envío de remesas y afirma que en esas transferencias se esconden actividades de lavado de dinero por parte de organizaciones criminales. En respuesta a esta nota tan delicada, y eso es importante, el Finabien o la Financiera del Bienestar, unos días después, el 29 de agosto, por conducto de su titular, Rocío Mejía, indicó: desde que se encuentra al frente del organismo, ella evidentemente no se han identificado comportamientos irregulares en cuanto a las transacciones que se realizan de los Estados Unidos a México. Es más, el escándalo que se hizo hace un par de semanas, que se estaban mandando remesas hormiga. Realmente no hay indicios de esto y tampoco se han encontrado algún comportamiento irregular. Esto es muy, muy importante, esta oportuna respuesta de la titular de este organismo encargada de recepción de remesas de paisanos en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el 24 de agosto en una Expo PYME, la secretaria de Economía hizo unos comentarios sobre el rumbo de la economía del país.
Es Raquel Buenrostro, la titular de la Secretaría de Economía. En su visita al Expo PYME 2023 en Monterrey, Nuevo León, comentó: empresas nacionales y extranjeras siguen apostando a México. Los sólidos números macroeconómicos así lo confirman. Es muy importante, dicho esto, pues por la responsable directa de esta secretaría. Y bueno, ella afirma en sus últimos anuncios que la inversión extranjera directa es de 68,000 millones de dólares, la inversión nacional de 33,000 millones de dólares. Esto suma un poco más de 100,000 millones de dólares, en sentido estricto 101,000 millones de dólares, es decir, y la mayor parte de esta inversión es de origen norteamericano. Como bien dije, la titular de la Secretaría de Economía adicionalmente afirma sobre la creación de un programa para este mes de septiembre que se llama De la mano con tu negocio. Aquí se trata de que de la mano con el Instituto Mexicano de Seguro Social y el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, las pymes hagan todos sus trámites para caer en formalidad su empresa, que tengan capacitación y conocimiento de costos sobre todo. Y aquí, bueno, afirma que se les va a acompañar empresas del sector privado en temas digitales para que, bueno, porque una pyme, la forma en que gaste menos es utilizando mayor tecnología, como es el comercio electrónico. Así, evidentemente, tendrán un ahorro al no pagar un local para vender sus productos. Y bueno, los capacitadores serán en sitio o en línea y de la mano de las diversas secretarías. Por otro lado, y hablando de los factores de fortaleza del peso, la revista Expansión, en una nota del 29 de agosto, simplemente confirma lo que nos ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por allá en algunas cápsulas informativas, que afirma que durante los últimos 12 meses el peso mexicano se ha destacado como la mejor moneda en el mundo, con una apreciación de más del 20%. Y bueno, la revista Expansión hace ahí una nota en donde dice que de seguir esta tendencia para el año próximo, quizás estemos viendo un tipo de cambio alrededor de 14 pesos con 50 centavos. Eso se queda en duda y lo deja de manera abierta, pero también afirma un tipo de cambio que no se ve desde finales de 2014 y que no aparece en ninguno de los pronósticos del peso, así como hace un año nadie predecía el valor del dólar tan bajo como se encuentra hoy, alrededor de los 17 pesos por dólar. Y bueno, evidentemente estamos dentro de la cuarta transformación y vamos a conocer estos 4 factores que le han dado fortaleza al peso o la moneda mexicana. Por un lado, las remesas récord, primeramente porque evitaron que la economía sucumbiera ante la pandemia y finalmente, bueno, en un ambiente de riesgo a una nueva recesión, las remesas ayudaron a que el consumo se mantuviera como uno de los pilares del crecimiento económico. En segundo lugar, podemos hablar de la recuperación de los ingresos por el turismo, de lo cual no se habla demasiado, pero bueno, además de ser un destino natural para muchos turistas de nuestro país, para muchos turistas internacionales, el tener medidas como menos estrictas durante la pandemia permitió que muchos extranjeros se quedaran a México a trabajar desde casa. Es decir, pues bueno, sus consumos eran aquí y desde luego se los permitió sus actividades laborales que eran trabajando desde casa. Un tercer punto es la relocalización de las cadenas de suministro, mejor conocido como el nearshoring. Es un fenómeno que ha tomado más tracción principalmente por las disputas comerciales entre China con los Estados Unidos y bueno, los problemas de los suministros que se desataron durante la pandemia. Por otro lado, hay que decirlo, las atractivas tasas de interés que se pagan en México, que si bien no han sido suficientes para revertir la salida de capitales de los últimos años, han sido un alto costo de oportunidad para aquellos que se dolarizaron, en particular contra los que se mantuvieron invertidos en pesos. Y bueno, estos 4 factores pueden mantenerse en el corto plazo, por lo que de manera relativa con respecto a otras monedas, el peso podría permanecer atractivo en el corto mediano plazo, que es lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses. Y bueno, existen otros factores que podrían ser un riesgo durante los siguientes 12 meses. Habrá elecciones presidenciales en nuestro país, también en los Estados Unidos, y bueno, habrá una incertidumbre política y económica quizás normal. Sin embargo, el escenario base para nuestro país es que se mantendrá su atractivo relativo. Las mayores incertidumbres
serán las relaciones entre Estados Unidos y China. Y bueno, mientras México mantenga continuidad de sus políticas actuales, pues bueno, las cosas seguirán como van, mejorando desde luego. Se habla también de otro posible riesgo un poco más lejano, de una posible recesión mundial que bueno, tenemos un año pues esperándola y se ha pospuesto por alguna razón. Y bueno, respecto al dólar, con respecto al peso, sí evidentemente se ha modificado en contra, pero bueno, al día de hoy, 4 de septiembre de este año, amaneció con 17 pesos con 14 centavos, la fuente es el Banco de México. Y bueno, recordemos que este ajuste es provocado por el anuncio de la Comisión de Cambios de nuestro país, que ha reducido el programa de coberturas cambiarias. Bueno, esto finalmente es libre de flotación, no es nada grave, y nos encontramos por ahí de los valores del 15 de agosto de ese mismo año. Bueno, hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información económica de nuestro país. Recordarles una vez más que ya todos los lunes las asambleas del Movimiento Nacional por la Esperanza son a las 8 de la noche aquí en el Salón Lecrillón, todos los lunes. Ahora le cedemos el micrófono para una invitación a nuestro compañero Alejandro Peña, dirigente de comerciantes del Bosque de Chapultepec. Adelante. Compañeras y compañeros, muy buenas noches a todos ustedes. Soy Alejandro Peña, como lo dijo Miguelito. Efectivamente, los estamos invitando a un recorrido por el Bosque de Chapultepec con el profesor René Bejarano a partir de las 9 de la mañana, porque se han suscitado una serie de problemas con la administración de la Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec. Hay una serie de problemas que a partir de ya casi más de 4 años, casi 5 años de esta gestión, no se nos ha hecho un solo movimiento jurídico administrativo. Hay una falta completa de gobierno dentro del bosque que ya es muy evidente. Para nosotros es importante el Bosque de Chapultepec porque es uno de los más importantes pulmones de la Ciudad de México. Tenemos ahí generación tras generación los comerciantes y además quiero decirles como contexto general, ya no somos comerciantes. A partir de junio de 2004 comenzamos a ser concesionarios, es decir, tenemos un contrato a título oneroso firmado con el gobierno. Nosotros, los que anterior éramos comerciantes, que ahora pasamos a ser concesionarios, somos aportantes directos a las arcas de la Ciudad de México, además de también aportar a la Hacienda Pública, a la Hacienda Federal. Uno de los condicionantes primordiales para que nosotros pudiéramos firmar ese contrato es que estuviéramos afiliados a Hacienda. Entonces, con todas estas cosas, a nosotros nos es muy preocupante. Dicen por ahí, nuestro conocimiento empírico dice que cuando una manzana se pica, tenemos que quitarla, porque si no nos va a picar la demás fruta. Entonces, en el gobierno de la Ciudad de México ha dado ejemplo de un gobierno de empuje, un gobierno efectivamente de la Cuarta Transformación. Sin embargo, desde la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México no podemos permitir, y eso nos lo dicen diariamente en las mañanas, nos dan clases gratuitas en donde nosotros tenemos que exigir nuestro derecho porque nos asiste y tenemos que evidenciar todo este tipo de malos manejos. Desde hace mucho tiempo, como lo acabo de mencionar, hemos estado dándole la información a nuestro coordinador nacional, nuestro referente político, el profesor René Bejarano, y él desde aquí nos ha ido orientando, nos ha ido diciendo, le hemos traído constantemente cuál es el palpitar de los comerciantes y el palpitar del bosque, y sin embargo en una ocasión ya nos dijo, bueno, ya cálmense, ya no se manifiesten, vamos a ver desde aquí cómo le hacemos, pero ni por una ni por otra razón hemos podido regular y hemos podido reorientar el barco para los comerciantes. En este momento
nos aqueja un problema muy fuerte. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay 3.600 millones de pesos dirigidos para el beneficio de las 4 secciones del bosque de Chapultepec. Sin embargo, preocupantemente, nosotros nos hemos dado cuenta que se inician pequeñas fugas de dinero. Entonces, nosotros firmamos, los representantes de comerciantes, firmamos un acuerdo con Marina Robles, que es la secretaria del Medio Ambiente, en donde se nos autoriza un cambio de mobiliario acorde a los cambios que se están haciendo en el bosque de Chapultepec. Sin embargo, de la noche a la mañana, este acuerdo, como dice la ley, sin motivar ni fundamentar, nos lo cambian. Y entonces para nosotros es muy preocupante porque el nuevo mobiliario que nos quieren imponer no tiene ni cumple con las características de los materiales ni los diseños que aquí se nos ofrecen. Obviamente el valor es diferente, es menor. Las dimensiones que nosotros mantenemos autorizados en ese contrato a título oneroso, en el nuevo proyecto de renovación del mobiliario se reduce, y eso es muy riesgoso. Para los comerciantes, quienes lo somos, quienes sabemos, es muy importante saber que eso es muy riesgoso. Entonces, compañeros, la invitación sigue, y muchísimos problemas más que han sido preocupantes para nosotros. Va a ir el profe, como así le decimos en el bosque, va a ir el profe a escuchar de viva voz de los comerciantes, y para que una vez más para nosotros saque la cara por nosotros, como lo ha hecho por todos, ¿sí? También vaya desde aquí un agradecimiento y un saludo a la diputada Dolores Padierna, que desde que nosotros ingresamos a este movimiento nacional y ella se enteró de los problemas, así, rapidísimo nos canalizó con la Secretaría del Medio Ambiente para que le diéramos viabilidad. Compañeros, muchísimas gracias, los esperamos el jueves 14 a partir de las 9 de la mañana en el bosque de Chapultepec. Gracias a todos. Muchas gracias, compañero Alejandro Peña. Recuerden, 14 de septiembre a las 9 de la mañana. Ahora para un mensaje, 9 de la mañana. Ahora para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Bien, pues un saludo nada más, compañeros, desde Jalisco. Allá en Jalisco tenemos muchos retos y están trabajando los compañeros allá en unidad con esta gran organización. Profe, muchas gracias por todo ese apoyo que hemos recibido siempre, y nada más tomé la voz para eso, para saludarlos, reiterarles que siempre es un gusto convivir con todos ustedes, con todos mis compañeros de este gran movimiento. Un abrazo y un saludo fraterno. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Ahora le cedemos el micrófono al dirigente en el estado de Yucatán, al compañero Filiberto García. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Profesor René Bejarano, compañeros, compañeras del Presidium, a todas y todos los presentes, muy buenas noches. Hoy me acompañan una gran parte de la coordinación estatal del Movimiento Nacional por la Esperanza de Yucatán. Favor de ponerse de pie, por favor, todos los compañeros de Yucatán. Gracias. Agradecemos la invitación, profe, para estar presentes en esta asamblea. De la misma manera, estuvimos presentes en la Asamblea Nacional el pasado 17 de diciembre del 2022, en la que todos los coordinadores estatales de México estuvimos presentes, y ahí contamos con la gran presencia de nuestra líder, la maestra Dolores Padierna. Y recuerdo claramente que nos instruyó
habló sobre el artículo 115 constitucional y habló sobre el municipio libre. Dijo que ganando municipios, ganamos territorio. De esa manera siguió el profe y también nos instruyó y nos dijo que estemos preparados para servir, porque de esa manera vamos a representar dignamente al Movimiento Nacional por la Esperanza en todos los rincones de nuestros municipios. Por eso hoy me hago acompañar de excelentes compañeros, que ahorita voy a decir sus municipios para que no haya reclamos. Y tenemos muy presentes que tenemos que prepararnos y seguir el camino de la esperanza. Por eso hoy me acompañan los municipios de Canacim, Tecash, Junucmá, arriba la coordinadora, Tixcocop, Progreso, Maxcanú, y de nuestra ciudad que tenemos ahí 3 coordinadoras que nos acompañan, Ángel, Gaspar, y de la zona metropolitana Vidalito, Vidal Quintal, así como también los compañeros de vinculación religiosa, que es aquí Manuel Camal, de asociaciones civiles Carlos Alpuche, y la coordinadora de mujeres. Así que estamos muy presentes, y en ese examen que dijo que nos iba a hacer nuestro gran líder nacional, tuvimos la Asamblea Estatal el pasado mes de mayo y también visitó varios municipios. Todo ello con la coordinación y de la mano con nuestro enlace nacional, Noé Flores, que de verdad nos ha apoyado bastante para que tengamos toda esta logística que se está dando. Y también, profe, pues le invitamos, desde luego que deseamos mucho su privilegiada presencia y tenemos contemplado, desde luego abusando de su agenda, el viernes 29 de septiembre del presente año, si nos honra nuevamente con su visita, desde luego sí, si lo permite su agenda. Pues muchas gracias y sabemos de antemano que con fe y esperanza toda meta se alcanza. ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! ¡Viva la Cuarta Transformación! Y muchas gracias, compañeros. Yucatán a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Filiberto García desde Yucatán, y bienvenidos y bienvenidas. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero enlace en el estado de Yucatán, Noé Flores. Adelante. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, presidium, profesor? Muy buenas noches a todos. Me honro mucho con la gran presencia de todos los compañeros del estado de Yucatán, de los diferentes municipios, de nuestra compañera Rosario Cano, que es la representante de mujeres en el estado, que ha hecho muy buen trabajo. Para mí es un gran orgullo que estén aquí acompañándonos en esta asamblea semanal y que lo demuestren con su trabajo como acordamos desde un principio. Aquí el nombramiento se los da el trabajo que están desarrollando cada uno de ustedes. Con gran satisfacción les digo, sigan caminando, vamos por buen rumbo. El profesor René Bejarano tiene toda la vertiente para apoyarnos y contamos con su gran apoyo del Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias, compañeros, saludos y bienvenidos a la Ciudad de México. Muchas gracias por ese saludo, compañero Noé Flores. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro enlace en el Estado de México, a la compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza. Y pues claro que esta semana hay muchos temas que compartir y estamos justo en esta reunión porque siempre es un gusto escuchar al profesor René darnos su análisis político y también la línea política de este movimiento. Pero sí voy a abordar algunos temas importantes como el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el día 1 de septiembre de este año, que dicho sea de paso ha
hecho un excelente trabajo y por supuesto nos sumamos a la felicitación pública a nuestro presidente porque nos da mucho gusto que él esté al frente de estos trabajos y por supuesto que cumpla todas y cada una de sus promesas. Es más, yo creo que hasta nos engañó, nos ha dado más de lo que prometió, ¿no? Entonces, es muy importante, miren, dentro del análisis de este informe, tenemos que el éxito de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país se ha sustentado en acabar la corrupción y el establecimiento de un programa responsable de austeridad republicana, lo que ha permitido que el presupuesto alcance para financiar los programas de desarrollo social que atiendan principalmente a los sectores más necesitados, como son los estudiantes, las infancias y las personas adultas mayores. Por supuesto que la política social tiene el fin de reducir la desigualdad y construir un país donde la justicia sea una realidad para todos y para todas. El gobierno de la Cuarta Transformación trabaja en acciones que impactan las políticas públicas locales y mejoran las condiciones de vida de los mexicanos, siempre bajo el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Por supuesto que el Estado de México, la entidad más poblada de nuestro país, ha sido beneficiada en gran medida por esta política social con el sello del humanismo mexicano. Comentarles que, como sabemos, los derechos sociales han estado o están en la Constitución y el Estado de México no se han completado algunos programas. Voy a pasar a esta situación. Miren, como sabemos que la pensión de adultos mayores es un derecho establecido en la Constitución mexicana, es un derecho universal que recibe a todos los que a partir de los 65 años de edad, sin distinción de condición económica, entidad y pensiones por otra institución, el Estado de México recibe 1.2 millones de pesos, a 1.2 millones de adultos mayores reciben su pensión con un monto aproximado de 35,000 millones de pesos. Esta pensión, como lo dijimos, es universal, sin distinción alguna. A diferencia de la pensión de personas con capacidades diferentes, este también es un derecho universal, pero solamente a niños, adolescentes y adultos de un rango de 0 a 29 años. Los estados están invitados a firmar un acuerdo en donde se complementen. Por eso, esa fue una de las cosas que les invitamos a las personas mexiquenses a votar por la maestra Delfina, porque queríamos que el Estado de México también se complementara. Es decir, todos los estados que son de la Cuarta Transformación y firman este convenio con el gobierno federal, se complementa la pensión a personas con discapacidad de 30 a 64 años. Eso es necesario en el Estado de México. No puedes terminar con una discapacidad hasta los 30 años. Hay que complementarlos y por eso estamos en espera de que se complemente este derecho. Por supuesto que dentro de todo el informe del presidente, el Estado de México siempre ha sido beneficiado, como por ejemplo, nuestros campesinos mexiquenses han recibido fertilizante totalmente gratis. Y eso es muy importante para la producción de gran parte de nuestro territorio en el Estado de México. Por supuesto que Jóvenes Construyendo el Futuro y La Escuela es Nuestra, las becas Benito Juárez, que también en esta situación todavía hace falta mucho en el Estado de México porque no es para todas nuestras niñas y nuestros niños en las escuelas del Estado de México. Y hasta ahí vamos a ir haciendo un análisis más profundo, porque gracias a la Cuarta Transformación en el Estado de México se están muchos megaproyectos que han beneficiado en todos los sentidos, económico, laboral y económicamente a todos los mexiquenses. Por ejemplo, tenemos la dicha de tener el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha destacado por un megaproyecto importante, no solo para el desarrollo económico de nuestro país, sino también
del Estado de México y se ve y se siente en el Estado de México esta magna obra. Por supuesto, un megaproyecto también es el Metrobús Chalco-Santa Marta, que está en construcción, que aún es un proyecto, pero que ya estamos a unos cuantos meses de que esa gran obra se construya. Esta es una obra con una inversión de 10,920 millones de pesos, con 165,895 pesos. Y quiero platicarles este gran proyecto. ¿Por qué es tan importante? La zona oriente del Estado de México es prácticamente la mano de obra de la Ciudad de México y el traslado de Chalco a Santa Marta, que es el punto más cercano a la Ciudad de México, se hacía en un trayecto aproximadamente de 2 o 3 horas por el tráfico en la hora pico. Hoy, con esta gran obra, se va a hacer un trayecto de 35 minutos. Eso va a dar mucha más calidad a las personas que se trasladan todos los días de esta zona a la Ciudad de México para trabajar. Es un gran beneficio y es una gran inversión y agradecemos mucho la inversión del gobierno federal. También, como ya lo hemos platicado en esta asamblea, el megaproyecto del tren suburbano es una inversión grandísima de más de 93,000 millones de pesos, gigantesca, que también traerá beneficios, como ya lo hemos dicho, tanto de impacto ecológico como otros impactos en el tiempo y la calidad de las personas, en la vida de las personas. Llevará, hoy se anunció por nombre, El Insurgente, y eso pues nos da mucho gusto porque tiene un sello de la Cuarta Transformación. Por supuesto, también el Parque Ecológico Lago Texcoco, ahí donde se iba a construir el aeropuerto tan controversial, porque había mucha más inversión de lo que iba a tener beneficio la gente. Se va a construir este gran complejo en un territorio de aproximadamente 14,000 hectáreas, donde este gran parque tendrá, por supuesto, beneficios de impacto ecológico en nuestra región oriente que tanto lo necesita. Y por supuesto se declaró un área natural protegida y por supuesto estamos muy contentos que haya ese tipo de complejos porque seguramente nos dará beneficio y calidad de vida a todos quienes vivimos en esa zona y a todos en la Ciudad de México también. Por supuesto, compañeras y compañeros, la aplicación o la ampliación, de la línea 1 del tren suburbano Lechería-Jaltocán directo al AIFA es una gran obra porque hoy tenemos mucha más comunicación con esta zona. Quiero platicarles que en esta región, es la puerta del norte de nuestro estado, había muy poca inversión. Y hoy cuando visitas esa zona y ves las grandes carreteras, puentes elevados, te da mucho gusto el desarrollo que se ve. Y ese presupuesto también viene del gobierno federal y está para que esta zona se vea mucho más beneficiada. Tendremos 16 puentes peatonales, y este mismo tren tendrá 6 estaciones intermedias, Los Agaves, Prados del Sur, Nextlalpan, Jaltocán y una estación terminal en el nuevo aeropuerto AIFA en Zumpango, en el Estado de México. Nos da muchísimo gusto que esta zona, porque además este movimiento llevó mucho dinero en términos de obras públicas a estos municipios y nos da mucho gusto que todavía haya más desarrollo para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Platicarles que dentro de los acontecimientos fue el informe el día de hoy del gobernador, el último informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Estuvieron presentes el presidente de la República, nuestra secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, entre muchos actores importantes de nuestro partido y nuestra gobernadora electa, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Platicarles que en este informe se destacó mucho la intervención o el tiempo que dio el gobernador
a destacar la presencia o la participación de muchos actores que tenían cargos como el presidente de la República con los programas sociales y los megaproyectos que les acabo de comentar, pero también la importancia de la elección de los mexiquenses de elegir una mujer como gobernadora en nuestro estado. Le faltó decir que también era un orgullo para los mexiquenses que sea hoy una gobernadora de Morena y de la Cuarta Transformación. Destacó también la intervención en materia de infraestructura hídrica del gobierno de la Ciudad de México con nuestra compañera ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien también ha beneficiado en las grandes decisiones tanto al Estado de México como a la Ciudad de México en términos de agua, así que estaremos muy atentos a que estas obras tengan el impacto necesario para los mexiquenses. Y yo comento un contrainforme de este informe de Alfredo del Mazo Maza. El informe sin duda estuvo plagado de datos e imágenes de inversiones que deberán ser comprobadas en cuanto al ejercicio y la aplicación de los recursos estatales. No creemos que sea como lo planteó un Estado de México color de rosa y no es así. Las cosas como son, sin duda obras y gastos que no corresponden a un ejercicio de gobierno con el sentido social y tampoco a la realidad que vivimos los mexiquenses. Comentarles en otros datos a los mexiquenses, con Alfredo del Mazo Maza, el mayor endeudamiento en las últimas décadas del Estado de México. La deuda del gobierno mexiquense pasó de más de 37,000 millones de pesos a 53,000 millones de pesos, a poco más de 53,000 millones de pesos. Es un aumento del 44.1%. Y esto en términos de millones de pesos asciende a más de 16,000 millones de pesos. Eso no podemos pasarlo por alto, debemos exigir cuentas claras a este gobernador. Esto esta deuda ya cubrió algunos contratos de corto plazo para cubrir insuficiencias de liquidez temporal que habían elevado la deuda a más de 59,000 millones de pesos. Es decir, compañeras y compañeros, estamos muy mal en el Estado de México. La maestra Delfina, junto con el proyecto que se tenga para el Estado de México, deberá lidiar con muchas necesidades, pero también con una gran deuda. Sin duda alguna, en este último informe de Alfredo del Mazo Maza da fin al legado del Grupo Atlacomulco en el Estado de México y a una centena de años de soledad, de abuso, saqueo y malos gobiernos hechos por el priismo. A partir del día 14 de septiembre da paso a una nueva era en el Estado de México. La nueva esperanza por el buen vivir está por llegar al Estado de México. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, y tampoco olvidar la estafa maestra encabezada por la ex candidata Alejandra del Moral. Sin más preámbulo, le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias a los enlaces, líderes que ahora mismo nos acompañan en esta Asamblea Nacional del Movimiento por la Esperanza correspondiente a este lunes 4 de septiembre. Gracias a los compañeros de Jalisco, de Hidalgo, del Estado de México, el enlace con Campeche. Muchas gracias a los compañeros de Yucatán que están aquí presentes. Pido un aplauso
muy sentido. Y desde luego a los compañeros de la Ciudad de México, también está por allá, lo alcanzo a ver, el compañero de Sinaloa, entre otros líderes presentes. Y también a todos los compañeros y compañeras que desde todo el país nos ven, nos escuchan a través de la transmisión que gracias a Meyali Hernández, que le mandamos un saludo, que está cuidando a su bebé, y a Eder Cortés, que nunca lo presentamos, que siempre está atento, y a Jesús García por esta transmisión. Esta semana hay muchos temas que comentar. El primero se refiere al Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el cinismo del Poder Judicial por solicitar más de 84,000 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, lo cual implica un aumento de 7,646 millones de pesos con respecto al presupuesto anterior. Esta solicitud se produce a pesar de las críticas y controversias sobre las prácticas del Poder Judicial, que incluyen violar la ley al mantener sueldos superiores a lo establecido en la Constitución y contar con un fideicomiso de 25,000 millones de pesos que les permite financiar excesos a costa del erario público. Este Poder Judicial sigue cometiendo barbaridades. La más reciente fue la exoneración de Emilio Lozoya por el fraude cometido en Altos Hornos de México con Carlos Ancira, y violando la propia ley se le resolvió que como Ancira ya se comprometió a pagar el daño, ahora se le exonera a Lozoya a pesar de que éste recibió un soborno. Es una de las tantas resoluciones del Poder Judicial que evidencian su verdadero carácter. Y tenemos que señalar que si fueran mínimamente congruentes los integrantes de la Corte con el presupuesto que piden, pues debieran desbloquear los procedimientos legales que hay, por un lado para que Salinas Pliego pague como debiera ser los 25,000 millones de pesos que adeuda al fisco, o los 55,000 millones de pesos que de diversos deudores no se han podido cobrar por las maniobras que a través de diversos jueces se hacen para impedir que esto se ejerza. Si el Poder Judicial pide un aumento de 7,000, pues con los 55,000 o cuando menos con los 25,000 que no se han cobrado, ahí alcanzaría para pagar, incluso sin que se ajustaran su presupuesto, su ejercicio. Pero lo que está claro es que este Poder Judicial está al servicio, como lo hemos señalado, de una oligarquía y de integrantes del viejo régimen. Y no descartemos, porque han tenido ya hasta en 2 ocasiones la tentación de dar un golpe de Estado blando con una resolución jurídica para, aunque parezca insólito, para destituir o suspender el mandato del presidente, como en otros países se ha hecho. No estemos confiados porque esto que menciono, aunque parezca insólito, ha sucedido en otros países. Acá no tienen las condiciones, pero son capaces de hacer eso o algo peor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En otro tema, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, denunció un esquema de saqueo y defraudación al ISSSTE que por más de 12 años permitió juicios para obtener pensiones altas y fuera de la ley, las cuales causaron una afectación de 15,000 millones de pesos. Se han presentado 31 denuncias ante la FGR,
judicializando 22 personas y se ha evitado el pago de pensiones ilegales por más de 1.200 millones de pesos. Además, existen 2 denuncias contra el exdirector del ISSSTE, el ahora panista y expriista Miguel Ángel Yunes, con temas relacionados o por temas relacionados con la malversación de recursos. Y a propósito de el ISSSTE, el Gobierno de México presentó los avances del plan de rescate del ISSSTE, que busca restaurar su carácter de servicio público después de años de saqueo, corrupción y privatización. Este plan incluye medidas para mejorar la calidad del servicio, fortalecer el personal médico, mantener la infraestructura hospitalaria y garantizar el suministro de medicamentos. El director general del ISSSTE, Pedro Centeno, destacó que la institución está en proceso de nacionalización y fortalecimiento con la construcción de 6 nuevos hospitales y clínicas en diversas regiones y mejoras en las instalaciones, además de una inversión de 5,000 millones de pesos en equipamiento médico y más de 10,000 millones de pesos en el abasto de medicamentos. Dijo el presidente, la salud no es un privilegio, es un derecho. Y en el mismo rubro de la salud, el director general del IMSS, Zoé Robledo, adelantó que al cierre del 2023, el programa IMSS Bienestar operará en 24 entidades con 692 hospitales y 13,886 centros de salud, lo que permitirá una cobertura de servicios médicos gratuitos para 53,244,940 personas sin seguridad social. En otro tema importante, el titular del Ejecutivo se informó que debido a la sobresaturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se reducirán las operaciones por hora de 52 a 43 a partir de noviembre, como medida para aliviar la congestión que ha llevado al aeropuerto a rebasar su capacidad en un 150%. A pesar de anticipar una posible campaña en su contra por esta decisión, el presidente descartó que tenga un impacto negativo en el otorgamiento de la categoría de seguridad 1 que otorgan agencias internacionales. Esta medida se toma con el objetivo de abordar los desafíos operativos que enfrenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido al crecimiento del tráfico aéreo y garantizar la seguridad en el aeropuerto. Hay que comentar adicionalmente que cuando el gobierno de Peña Nieto y el de Fox querían hacer negocios con el tema del aeropuerto, se hizo una campaña diciendo que el aeropuerto estaba saturado, que ya no podía más, que era un peligro para los viajeros, que prácticamente estábamos al borde del colapso. Y por eso hicieron todo el proyecto, primero de la Terminal 2 y después el aeropuerto en Toluca, y posteriormente el aeropuerto de Texcoco, el fallido aeropuerto de Texcoco. ¿Qué se ha demostrado? Que ahora que existe el aeropuerto Felipe Ángeles, las aerolíneas se resisten a utilizarlo, porque les resulta, como es lógico, más cómodo y más redituable a costa de los pasajeros aterrizar y despegar en el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México solo tiene 2 pistas y eso pues implica un límite e implica un riesgo. Por fortuna no ha habido un accidente grave, pero lo que sí hay son múltiples abusos. Muchos de ustedes quizás tengan conocidos, o ustedes mismos o parientes, que les narren pues sus experiencias en el aeropuerto. Uno, los retrasos en los vuelos, que a veces son de 2, 3, 4 horas. Y el pretexto es que el aeropuerto está saturado.
que no hay pistas disponibles. Pero ahí tienen a las personas como rehenes o cautivos. Una compañera hace poco me platicó, incluso pidió ayuda porque estuvo 4 días en el aeropuerto de Roma esperando que un avión de Aeroméxico despegara. 4 días. Y la única indemnización es un voucher para un boleto de avión de 1 año, que dura 1 año el voucher, sujeto a disponibilidad de vuelos. 4 días ahí los tuvieron. Y luego también tratan a los pasajeros como objetos. Sin más, cancelan vuelos y afectan la vida y el trabajo de muchísimas personas. Y luego, como sí hay saturación, hay vuelos en donde el tiempo que se ocupa en volar es la tercera parte del tiempo que se ocupa en subirse al avión, en el carreteo para que el avión se forme y despegue, y en el carreteo para que el avión se estacione y el pasajero o los pasajeros bajen del avión y los lleven al aeropuerto, porque como hay saturación, a veces nos mandan a estaciones remotas. Entonces llega el avión, allá cuando toca el número 80, 81, allá te mandan a un rincón, llega un camioncito o 2, y luego el camioncito te va llevando hasta que llegas al aeropuerto. Yo acabo de viajar a Morelia, y el vuelo a Morelia dura 35 minutos, pero el tiempo entre subirse al avión y entre llegar al aeropuerto y subirse al avión son 2 horas. Y de llegar y que aterriza el avión hasta 1 hora, o sea, más tiempo que el que se ocupa en volar. Pero es por razones económicas, a la aerolínea no le importa afectar así a los pasajeros y no quieren invertir para que todo el personal que está trabajando en el aeropuerto se vaya al otro aeropuerto. Y sí ponen en riesgo a los pasajeros o nos maltratan. Y a pesar de los múltiples abusos en las tarifas, porque ese es otro problema, como las aerolíneas prácticamente se convirtieron en monopolios, porque en realidad ya solo hay 3, Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico. Y las tarifas a veces son abusivas. Entre más cercano es el día del abordaje del avión, más cara es la tarifa. Y hay veces que sale más caro volar a Tijuana que a Europa, por poner un ejemplo. O a Los Ángeles. Hay gente que prefiere volar a San Diego y regresarse a Tijuana que comprar un boleto para irse a Tijuana, o sale más barato volar a Laredo del otro lado de la frontera que irse a Laredo de este lado, porque las tarifas son muy altas, etcétera. Podríamos aquí platicar. Si ya está el aeropuerto de Toluca, ya está el aeropuerto Felipe Ángeles. De hecho, existe, aunque no se usa, un aeropuerto en Puebla. Existe un aeropuerto en Morelos. Existe un aeropuerto en Jalapa que casi tampoco se usa. Pues debe haber racionalidad, y ese es otro de los temas. La ausencia de líneas interestatales. Hay algunas que sí vuelan de Oaxaca a Mérida o de Querétaro a Monterrey, etcétera, pero casi no hay, porque las aerolíneas no permiten que haya aerolíneas extranjeras que vengan a prestar el servicio. Estos neoliberales del pasado, tan partícipes del libre mercado, cuando se trata de sus intereses, ahí sí quieren el proteccionismo. Pero si hubiera 1 o 2 o 3 o 10 aerolíneas extranjeras, pues podría regularse mejor el mercado. Hay gente que vuela de Baja California Sur a la ciudad para luego ir a otro estado, a Monterrey, cuando bien se podría viajar de Baja Sur a Monterrey o
de una entidad a otra sin tener que pasar por la Ciudad de México, como sucede en muchos países, que hay vuelos estatales que facilitan la circulación y además obviamente es más barato, porque además los aviones no tienen que ser tan grandes, se pueden tener aviones más pequeños para volar de Mérida a Cancún o de Mérida a Oaxaca o de Oaxaca a Querétaro, etcétera, sin tener que estar pasando por la Ciudad de México, y eso descongestionaría mucho el tráfico aéreo. Esto, pues claro, la derecha no quiere, porque además no quiere que el aeropuerto funcione bien, me refiero al Felipe Ángeles, y les aterra que ahora que ya el gobierno va a reactivar Mexicana de Aviación y que Mexicana de Aviación va a operar en el Felipe Ángeles, pues entonces haya otro nivel de competencia y que eso permite una regulación mayor. Viajar en avión antes era un lujo, ahora es una necesidad, y más por el problema de la inseguridad en las carreteras o los accidentes. Es común que a veces de aquí a Querétaro, pues en un trayecto que debiera durar 2 horas y media, 3, a veces se vuelve de 5 o 6, porque ese es otro problema, porque hacen obras y entonces se hacen inmensas filas, y entonces un trayecto que debía durar 3 horas, pues dura 6, y claro, pues entre andar 6 horas en una carretera de ida y otras 6 de regreso, a utilizar 1 hora en volar, pues obviamente es mucho más fácil y muchas empresas lo prefieren. Bueno, ya luego les platico más detalles, pero este es un tema también importante. Otro es que el titular del Ejecutivo descartó problemas de abasto de energía eléctrica en Sonora o cualquier otra parte del país. Anunció que el subsidio al precio de la luz se mantendrá hasta octubre para enfrentar las altas temperaturas. En apoyo a la economía familiar, se buscará que el subsidio quede establecido por ley. También el presidente López Obrador reiteró el llamado al gobierno de Estados Unidos para que invierta más en la atención de las causas que originan la migración de Centroamérica a través de los programas de bienestar. Destacó que México invierte 150 millones de dólares, mientras que Estados Unidos 40 millones de dólares. Y Estados Unidos gasta miles de millones de dólares en la industria armamentista y se ha gastado miles de millones de dólares en la guerra de Ucrania para destruir, y por razones geopolíticas. Con 1,000 millones que se gastara, con unos cuantos misiles o drones o tanques o aviones que utilizan en esa guerra, se podrían crear muchas fuentes de empleo y disminuir las tensiones que hay con respecto a la migración que busca empleo en Estados Unidos desde Centroamérica. Sobre el proceso del Frente Amplio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó sobre el proceso interno del Frente Amplio por México, luego de la definición de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial. Gané la apuesta, dijo, es lamentable, es un asunto cupular. Nunca se había visto esto en la historia, así tan descarado. Ni terminaron su proceso, fue pura declinación, se los dije. Y señaló que contrario a la oposición, en Morena no hay dedazo y será el pueblo quien decida a través de una encuesta al coordinador o coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. En ese contexto, la dirigencia nacional de Morena anunció que hasta el día de ayer se había alcanzado el 80% de las encuestas destinadas a definir la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y se espera que hoy, lunes, concluya el levantamiento al 100%. Mario Delgado, líder de Morena, resaltó la extraordinaria tarea que el proceso ha sido y que el proceso ha sido un desafío, y solicitó a los participantes a abstenerse de realizar actividades de activismo en favor de candidatos. Se informó que los resultados estarán disponibles tras el conteo final
y se enfatizó que no habrá resultados parciales. Delgado respondió a Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del bloque opositor, haciendo hincapié en que la esperanza reside en el corazón del pueblo y no se trata de una máscara para engañar. Asimismo, destacó las reformas propuestas por el presidente López Obrador para su último año de mandato. Sí conviene hacer algunos comentarios con respecto a este asunto. La operación semiótica y mediática para inflar una candidatura presidencial por parte de las fuerzas del antiguo régimen continúa con tropiezos, es cierto. Para empezar, pues su coartada de presentar una candidatura ciudadana, pues se desinfló, porque a todas luces fue un acuerdo de la cúpula de los tres partidos que tuvieron miedo incluso de que en una elección interna, al final de cuentas, Beatriz Paredes les ganara la elección a la cúpula del PRI-PAN-RD. Aunque se disfrazaron de rosa o quieren disfrazarse de rosa para ocultar sus verdaderos colores, el tricolor, el albiceleste y el amarillo con el negro, el PRI-PAN-RD sigue siendo realmente los partidos que apoyan esa propuesta. La supuesta efervescencia multitudinaria, la gran capacidad de convocatoria, pues es solo un asunto en los periódicos, en los noticieros o por parte de la comentocracia, como se pudo apreciar ayer, que esperaban una audiencia enorme en el Ángel de la Independencia y pues eran algunos cientos de personas, sin contar a los reporteros, que en algunas partes eran más reporteros que asistentes al mitin. El discurso sigue siendo una engañifa. Ahora resulta que ya hay una nueva esperanza. Nosotros tenemos que decir que es la misma tranza, no hay tal nueva esperanza, es la misma tranza de antes y no hay un nuevo proyecto, sino es un intento de restauración del antiguo régimen. Y la prueba más evidente pues es que a quien proponen de secretario de Hacienda es a José Ángel Gurría, el que fue secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo y que fue el que creó el FOBAPROA, o valgan, el encargado de seguridad es Cabeza de Vaca, que por cierto le acaban de reactivar su orden de aprehensión, ahora resulta que ese va a ser el encargado de seguridad. Y así, por el estilo de muchas barbaridades. Pero hay una campaña mediática para presentar una realidad que no es. Ahora se quiere presentar, se quiere construir una candidatura proveniente supuestamente de sectores populares, de sectores humildes, de la cultura del esfuerzo, y ahora ya se puso de moda. Si esta señora X decía que vendía gelatinas, ahora otra señora dice que vendió dulces para viajar a 10 países con la venta de los dulces que decía que vendía. Y así, pues a lo mejor al rato alguien dice que boleaba zapatos y que con eso se compró un avión y otras barbaridades. Estas cosas son parte de una campaña, no hay que menospreciarlas, y por eso también es muy importante que el proceso de Morena concluya bien, de Morena y sus aliados. Yo sigo insistiendo a los compañeros en todo el país que no caigan en noticias falsas, no entren a debates estériles, no hay conteos parciales, nada por el estilo. Se tiene un procedimiento en donde todas las urnas se van a abrir enfrente de los representantes de los candidatos y ahí se va a contar. Y cuando se termine de contar se va a dar el resultado. No hay recuentos parciales y se está cuidando que las encuestas se hagan debidamente y que el resultado sea inobjetable. No es el momento de presionar y esperemos que todas y todos tengan madurez, responsabilidad. Gane quien gane. Si resulta ganador X compañero o ganadora X compañera,
Todos tenemos que cerrar filas porque es obvio que lo que buscarían sería dividirnos y no hay condiciones para que alguien de los que compitió ahora en Morena, aunque lo postulen en otro partido, pueda ganar. Eso lo único que significaría sería debilitarnos y dividirnos, como sucedió en Coahuila. Yo le dije a algunos simpatizantes de Ricardo Mejía, eso no va a prosperar, va a tener sus votos, X porcentaje, no va a crecer más allá de lo que la encuesta dice, y lo único que va a hacer es que le va a facilitar el triunfo al PRI, como sucedió. Eso pues no se necesita ser muy profundo en el análisis para deducirlo. Por eso es muy importante que cerremos filas, que en este movimiento también el resultado se acepte y que pasemos a la siguiente etapa, porque la elección pues se va a convertir en una contienda muy significativa, muy importante. Tenemos que asegurar volver a ganar y eso implica entender que hay un proceso político en todo el continente y que la derecha está acostumbrada a actuar antidemocráticamente. La derecha solo apela a la democracia cuando le conviene y cuando pierde, arrebata. Y esto no es nuevo, viene desde la época de Juárez, cuando las fuerzas conservadoras perdieron el poder, fueron capaces de pedir la intervención extranjera para recuperarlo y tuvo que haber una guerra que terminó derrotándolos para que se impusiera el modelo liberal que consolidó a la República durante el siglo XIX. Pero en nuestro continente, la derecha cuando pierde acude a los golpes de Estado, a las masacres, a la tortura, a las desapariciones forzadas, a los golpes blandos, a las acciones más infames que puedan conocerse. Están por cumplirse 50 años del golpe de Estado en Chile. El 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado. A mí me tocó ya estar estudiando en la Escuela Nacional de Maestros y era un debate entre los grupos de izquierda juveniles de aquellos años acerca de si había una vía pacífica para tomar el poder. Había quienes defendían que eso no existía y reclamaban la lucha armada. Era la época de las guerrillas en diversas partes del país, del proceso que había vivido Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y había movimientos guerrilleros en diversas partes del continente, porque también había dictaduras militares atroces también en múltiples países. Pero Salvador Allende, que era un médico de profesión, candidato de la izquierda chilena, del Partido Socialista, finalmente ganó las elecciones y él sostenía una tesis, la vía pacífica al socialismo. Implementó programas sociales, por ejemplo, 1 litro de leche para los niños pobres y defendía esta estrategia. La derecha intentó ganarle las elecciones siguientes para desbancarlo, pero no solo no perdió las elecciones, sino se mantuvo en el poder y ganó nuevamente el proceso electoral. Allende había venido aquí meses antes a México, estuvo en la Universidad de Guadalajara, en donde pronunció un célebre discurso que, entre otras cosas, dijo que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica, ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Y pues Salvador Allende se convirtió en un ícono de la izquierda latinoamericana y la derecha, aprovechando y manejando manipuladoramente la visita que hizo Fidel Castro
a Chile y que se quedó varios días, pues alertó que lo que se quería era una dictadura igual a la que supuestamente existía en Cuba, la misma campaña. Y claro, orquestada, como ahora se sabe, por Estados Unidos, por Henry Kissinger, por la CIA y las dependencias norteamericanas, pues con Pinochet y sus secuaces, dieron el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Y dijeron que Allende se había suicidado. Ahora se descubre, se sabe, que fue un asesinato, que él se resistió y quedaron grabadas sus últimas palabras transmitidas en una estación de radio, en donde, entre otras cosas, decía que tarde o temprano se abrirán las grandes alamedas por donde transite el hombre nuevo. Era un mensaje postrero de un hombre que había sido congruente y que había sido sacrificado por la derecha autoritaria, rapaz, violenta, dictatorial que impuso la dictadura de Pinochet. La ignominia de esa dictadura pues es inenarrable en muchos casos. Yo conocí en mi juventud algún libro donde se veía al ministro de Gobernación, al ministro del Interior de Chile, de Allende, José Toá, torturado en un palo sostenido, amarrado de los brazos y las piernas, con un rictus de espanto y de dolor, y era el equivalente al secretario de Gobernación. Pero así fue con respecto a muchos dirigentes sociales y políticos. No les importaba quiénes fueran, incluso aunque fueran personalidades. Incluso con respecto a ellos había más saña, como la que se cometió contra Víctor Jara, ahora que recientemente se condenó a los militares que lo victimaron en el estadio de Jalisco de Chile, de Santiago, y Pablo Neruda, entre otros. Las familias fueron desmembradas, asesinaban al padre o a la madre y generaron un mecanismo de miles de adopciones ilegales. Se quedaban con los niños que eran los hijos de las personas que eran desaparecidas o asesinadas. Se los llevaban en helicópteros, los arrojaban al mar, los enterraban, en fin, una barbarie. Esa es la derecha. Esa es la derecha que en muchos lugares del continente cometieron muchas arbitrariedades. Y claro, la izquierda ante ese fenómeno, pues tuvo que, los que reclamaban la vía pacífica para el tomar el poder, pues se vieron ante la evidencia de los hechos, pues arrinconados y ya no había manera de sostenerlo. En México en ese entonces gobernaba Luis Echeverría y estaba en curso una guerra sucia en contra de todos los movimientos de izquierda, políticos, democráticos, pacíficos o armados. Era lo común. En el continente se armaron muchos grupos guerrilleros de diversos signos. El único que tuvo éxito para tomar el poder en una coyuntura determinada fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979, en junio del 79, cuando derrocaron a Anastasio Somoza. Pero ni la Unión Racional Revolucionaria Guatemalteca, ni el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, ni los Tupamaros de Uruguay, etcétera, ni el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, ningún grupo armado pudo tener éxito. Fue hasta que en la década de los 80 se empezaron a hacer procesos electorales que la izquierda empezó a tomar el poder y que ahora pues se puede narrar las experiencias de la izquierda en el poder en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, incluso en Perú, en Honduras, en Nicaragua, etcétera. Y ahora recientemente en Guatemala. Pero la derecha no se resigna.
Y ahí donde pierde, como dicen allá en Jalisco, quieren arrebatar. Pues, y un ejemplo es lo que está pasando en Guatemala. En Guatemala, la izquierda progresista ganó las elecciones con más del 60% de los votos. E igual que en México, el Poder Judicial ilegalizó al partido del presidente. Y están en una ofensiva para dar un golpe de Estado, todavía ni siquiera ha tomado el poder y ya lo quieren destituir. Y así está en curso en diversos países, como los atentados que se están viviendo en Ecuador, la guerra sucia, y no les importa crear engendros como Milei en Argentina, que es una réplica de Trump en Estados Unidos, o de Boris Johnson. Al parecer, el desorden de las ideas lo trasladan a sus melenas alborotadas y con eso quieren generar un impacto de irreverencia. Pero es toda una formación ideológica y política y por eso les gusta lo estrafalario. Y los nuevos liderazgos que la derecha quiere no buscan electores, buscan espectadores. Por eso cada aparición es un show, es una representación, es un teatro, es una farsa, es una máscara. Por eso es que ahora, no solo para ocultar el sobrepeso, se pusieron de moda los huipiles. Pues yo uso guayaberas porque a veces se me nota la panza, ni modo, pero el huipil ahora es el atuendo de moda para aparentar lo que no se es, que es pertenecer a una etnia o ser originario de una etnia. Los que son verdaderamente originarios pues hablan ese idioma y la señora Cempasúchil o Xóchitl o como se llame, pues ella no habla otomí, no pertenece, es un disfraz el que se está creando, pero ese disfraz lo quieren inocular en la mente de la gente y por eso nos quieren robar el discurso. Como ya se les cayó su discurso de que éramos un peligro para México y de que ahora queríamos implantar el comunismo a través de los libros de texto y que nos íbamos a comer vivos a los niños sancochados, pues ahora nos quieren arrebatar lo que nosotros hemos reivindicado. Pero no hay que dejar que nos roben el discurso de la esperanza. Ellos son la misma tranza, no son la nueva esperanza. Y tenemos que hacer un esfuerzo para volver a ganar en todos lados, no solo la presidencia de la República. Por eso también tendremos que cuidar el proceso de las nuevas gobernaturas en Jalisco, en Morelos, en Guanajuato, desde luego en Chiapas, en Yucatán, en Veracruz y claro está la Ciudad de México, que es la joya de la corona. Acá habrá que trabajar con mucho cuidado. Ya empezamos a recorrer las alcaldías, ya estuve en días pasados 2 veces en Iztacalco, tenemos programada al final de esta reunión una visita en Tlalpan, a fin de mes probablemente, a mediados de este mes, el día 15, aprovechando los festejos, a ver si nos reunimos con los compañeros de la Cuauhtémoc, que también es necesario orquestar ahí una estrategia de trabajo, pero así iremos a todas las alcaldías para cuidar que el proceso en la Ciudad de México se desarrolle bien. Vamos a tratar de ir allá a la hermana República de Coajimalpa, a Álvaro Obregón, a Azcapotzalco, a Coyoacán, etcétera, para asegurar también que tengamos un buen resultado por acá. Y ahora que se conozca el resultado, pues actuemos como lo dijo el célebre Calimán: serenidad y paciencia. Quien controla la mente, controla el mundo, ¿o no? Así es que otro filósofo famoso dijo que no panda el cúnico. Ese es otro filósofo, muy famoso. Entonces vamos a actuar con tranquilidad,
sin motines emocionales, vamos a actuar con altura política para que nos siga yendo bien. Como saben, esta semana se presentó el 5º informe de gobierno y aquí hemos hecho un resumen, aunque también se puso un link para quien quiera conocer todo el informe, que no está por demás, porque es una manera de convencer, de explicar de qué se trata. En síntesis, dijo el presidente, en el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que reciben en promedio 16,284 pesos mensuales. Cuando llegamos a la presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día. Ahora es de 207. En la frontera norte es de 312 pesos diarios. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. Está llegando la inversión extranjera como nunca. A diferencia de antes, ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones que no pagaban impuestos. No se entrega dinero a manos llenas a líderes o pseudolíderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se entregan contratos leoninos. No debe haber gobierno rico con pueblo pobre. 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4,800 pesos bimestrales y a partir de 2024 aumentará la pensión 25%. Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos. Dijo el presidente, voy a proponer una reforma para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, corrupción y derroche de recursos. Dijo, vamos a garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos. Nadie se quedó sin ser atendido sin una cama durante la pandemia de COVID. Conseguimos más de 200 millones de vacunas. Fuimos de los primeros países en conseguir vacunas. En 2-3 meses más vamos a tener una farmacia en la Ciudad de México donde se van a guardar todos los medicamentos que haya en el mundo. No va a faltar uno. En 24 horas va a llegar el medicamento. Cuidamos como nunca el medio ambiente. Hemos fomentado el deporte apoyando con becas a los atletas, creando escuelas y creando instalaciones deportivas. Es un orgullo decir que regresarán los trenes de pasajeros. El tren, eso es muy importante. El tren interurbano México-Toluca se va a llamar, como ya dijo Celina, el Insurgente, para que lo use la gente. Hoy empieza a producir la refinería Dos Bocas. Ahora no se reprime al pueblo, no hay masacres, no se tolera la violación a los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado. Y finalmente, en 13 meses que me quedan de gobierno, puedo demostrar que con un pueblo digno y un gobierno austero es posible convivir en una sociedad mejor. Quizás valga la pena también señalar, porque es parte del debate, la disminución en el índice de secuestros, que bajó en 80%, el indicador de feminicidios y el indicador de homicidios dolosos. O sea, a pesar de todo, la violencia ha ido disminuyendo, aunque no como se quisiera. Y desde luego, pues se está apoyando muchísimo a los jóvenes. Aprovecho para darle la bienvenida a 2 jóvenes presuntos abogados, uno de allá de la UAM, Azcapotzalco. Bienvenido, compañero Fabián y compañero Cristian, que se están incorporando. Y a ver si aquí, Mariana, al final platicas con ellos. Ella trabaja ahí en la UAM, sirve que los explotan, ¿no? ¿No es cierto? Aquí está la supervisión quincenal que se va a hacer del Tren Maya, que pues es todo un acontecimiento. Esperemos que todo se normalice.
El nivel de aprobación del presidente pues sigue siendo muy alto. Este fin de semana me tocó estar en Morelia, Michoacán. Hicimos una asamblea con líderes del Estado. Me dio mucho gusto ver ahí al compañero Arquímedes, a Ricardo Boiso, a Víctor Báez, a la compañera Isabel, etcétera. Muchos líderes de la región que seguimos visitando. Mantenemos pues el trabajo a las entidades. Este fin de semana nos toca estar en Guerrero. Ya les hicimos la invitación para acudir a Acapulco con todos los gastos pagados por ustedes, para que acudan a la Asamblea Estatal del MNE en Guerrero el próximo sábado. Vamos a intentar hacer en el calendario de actividades una asamblea de la Cuauhtémoc el próximo 15, aprovechando el evento de la Patria, la Noche Mexicana. Después nos toca ir a Sinaloa el 23 de septiembre. A finales de septiembre estamos ya el 30 en Quintana Roo. Vamos a verificar la visita nuevamente a Yucatán el día 29 y aquí al final vamos a platicar con los compañeros de Tlalpan para afinar la visita a Tlalpan, tentativamente el 1 de octubre o la fecha que se acuerde. Tenemos la visita a Puebla el 7 de octubre, el 14 de octubre vamos a ir a Zacatecas, también para el trabajo, y el 28 de octubre a Campeche. Se me está olvidando la del 21 de octubre, que es otra entidad que también vamos a ir, pero bueno, hay tiempo, ya les avisaremos oportunamente. Y trataremos de, entre semana, quizás los jueves, visitar las alcaldías de la Ciudad de México, porque pues también es necesario atender el trabajo aquí para fortalecer. Hay que escoger bien a la persona, hombre o mujer, que nos va a representar para continuar la cuarta transformación. Tenemos que tomar una buena decisión en unidad y también garantizar que se pueda darle continuidad al triunfo. Les mando el cuadro de análisis político que cada semana hacemos para que ustedes lo puedan estudiar acerca de los abonos tácticos, los equilibrios, los contrapesos, las mermas coyunturales. Y vamos a seguir buscando que la izquierda en México y en el mundo siga avanzando. En el continente vienen dos procesos electorales próximos, uno en Ecuador, en segunda vuelta, y otro en la primera vuelta de las elecciones en Argentina. Y creo recordar que también va a haber elecciones en Uruguay. En todos estos países también es necesario continuar con el trabajo, pero pues México, como es lógico, es nuestra prioridad. Y en este mes que se celebra nuestra independencia, el mes de la patria, hay que recordar, como dijo Vicente Guerrero, que la patria es primero. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos